Ok, la agenda para el día de hoy, vamos a revisar las parametrizaciones iniciales que son necesarias aplicar en el sistema para la inicialización del presupuesto. Vamos a revisar también los métodos de distribución que tiene el sistema de manera estándar. Vamos a platicar acerca de la creación de escenarios de presupuesto y la definición de los mismos. Y una vez que hayamos visto este punto, vamos a pasar a la parte de la actualización y modificación de manera manual del presupuesto. También vamos a revisar el apartado de interacción con el usuario final y vamos a revisar los reportes que trae de manera nativa el sistema para presupuesto. Vamos a dar algunas recomendaciones para carga del presupuesto vía Data Transfer. Vamos a compartirles también una información de referencia y al final vamos a tener una sesión de preguntas y dudas sobre este tema para que, bueno, si algo no quedó claro o tienen alguna inquietud, nos la hagan saber. Ok, el objetivo es pues mostrarles básicamente cuál es el manejo de presupuestos, el alcance que trae el módulo de manera estándar de Business One. Y antes que nada, pues comentarles ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos del negocio, de tal manera que ayuda a administrar el manejo de los gastos de la empresa. El presupuesto se basa en la información ingresada y esta especifica el monto máximo que está asignando a una cuenta. Generalmente el presupuesto se define para cuentas de gastos, como lo vamos a ver. Sin embargo, pues ustedes también pueden definir un presupuesto a otros tipos de cuenta. Por ejemplo, pudiera ser algún tipo de ingreso. Y también es posible realizar bloqueos de contabilizaciones que excedan un límite de presupuesto asignado a una cuenta en particular. Dentro de las parametrizaciones iniciales que tenemos que hacer en el sistema es inicializar el presupuesto. Para ello tenemos que ir al módulo de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales, pestaña de presupuesto. En esta pestaña vamos a ver las opciones que les estoy mostrando en la imagen y una vez que seleccionemos esta casilla, también tenemos que especificar alguna de las tres opciones que vemos en la imagen. La primera de ellas es bloquear desviación del presupuesto. Si seleccionamos esta opción, cuando el usuario final esté contabilizando algún documento que incluya la cuenta con un monto de presupuesto asignado, si ese monto se excede al que ya tiene definido, entonces el sistema no permitirá la creación del documento. Esa es la finalidad de bloquear desviación del presupuesto. Si seleccionamos la opción de mensaje de advertencia, el sistema enviará una pantalla antes de generar el documento, indicando la cuenta y el monto por el que se está superando el presupuesto asignado. Bajo esta opción, sí es posible que el usuario final pueda crear el documento en cuestión y pues lo único que va a hacer es mandar un mensaje. Y la tercera opción de sin mensaje de advertencia, pues no va a hacer nada el sistema, no va a bloquear la creación del documento, no va a mostrar ningún mensaje antes y va a permitir al usuario poder crear los documentos de manera indistinta. Adicionalmente, vamos a tener la opción de poder definir cómo va a ser pues esa asignación de presupuesto, si va a ser de manera anual o va a ser de manera mensual. Adicionalmente, y a partir de la versión 9.0, se añade el documento solicitud de compra. Este documento también va a estar sujeto a pues la validación del presupuesto asignado. Y las tres opciones que tenemos son las que se vienen manejando desde siempre en el sistema. Los pedidos, que son las órdenes de compra, los pedidos de entrada de mercancías
Y la opción de finanzas. Finanzas se refiere, por ejemplo, a documentos como factura de proveedores, factura de clientes, en dado caso que estemos asignando un monto de presupuesto, quizás alguna cuenta de ingresos, y también puede incluir notas de crédito, inclusive pagos. Entonces, todos estos documentos que generen contabilizaciones van a estar sujetos a presupuesto, siempre y cuando, pues bueno, también seleccionemos esas casillas dentro de las parametrizaciones iniciales. Como les comentaba, aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que se hace con cada opción, una breve descripción y los comentarios. La administración del presupuesto anual o mensual, pues eso lo determinará en base a la operación que sigan en su empresa. Y en cuanto a los documentos de solicitud de compra, órdenes de compra, entradas de mercancías y documentos que generen demás contabilizaciones, la validación que hace el sistema es de todos los documentos que actualmente estén abiertos, más el documento que se esté generando para el ejercicio en curso. ¿Qué quiere decir? Que si en este ejercicio en curso 2016 estamos definiendo un presupuesto, entonces el sistema va a tomar todos los documentos que actualmente hayamos contabilizado y estén abiertos, que incluyan determinada cuenta con un monto de presupuesto asignado, y si queremos crear un documento adicional y ese documento se excede del presupuesto, ahí es donde entraría la validación, ya sea que hayamos escogido la opción de bloqueo, la opción de enviar algún mensaje de advertencia, o si no escogimos ninguna de esas dos, pues bueno, se contabilizará el documento de manera normal. Si es inicialmente esta parametrización, es decir, con anterioridad no habíamos seleccionado esta opción de inicialización de presupuesto, cuando nosotros demos actualizar a la ventana inicialización básica, adicionalmente el sistema nos va a preguntar si queremos marcar las cuentas de pérdidas y ganancias como cuentas presupuestarias. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si nosotros le damos que sí, automáticamente las cuentas de pérdidas y ganancias se van a activar como relevantes para el presupuesto. Esto lo podemos revisar desde el plan de cuentas en la opción de información de cuenta. Ahí vamos a ver la casilla que tenemos señalada, marcada como relevante para el presupuesto. Si nosotros seleccionamos la opción que no, pues bueno, la actualización la tendríamos que hacer de manera manual para las cuentas que nosotros necesitemos que sean relevantes para presupuesto. Esa es la diferencia entre una y otra. A continuación, vamos a comentar acerca de los métodos de distribución de presupuesto. De manera estándar, el sistema tiene 3 métodos asignados. El primero de ellos es el método igual a. Este método distribuye equitativamente el monto de presupuesto en todos los meses del año. Es importante mencionar que estos métodos de distribución solo son relevantes si nosotros escogimos anteriormente la opción del presupuesto mensual. Si nosotros definimos presupuesto anual, pues estos métodos ya no son relevantes porque no lo va a estar distribuyendo de alguna manera en todos los meses, sino es un monto fijo para una cuenta anual, y pues conforme nosotros vayamos haciendo contabilizaciones, se va a ir consumiendo el monto del presupuesto asignado. Entonces, el método de distribución igual a va, como lo comentamos, a distribuir equitativamente el monto. Este es un ejemplo de cómo viene en el sistema, pero realmente por tomar un valor se definió 12. Pero por ejemplo, si ustedes, que también es posible, quisieran crear un nuevo método de distribución de presupuesto y el valor final se pusiera, por ejemplo, 24, lo que haría el sistema pues es dividir ese 24 en todos los meses del año, de tal manera que sea equitativo.
Otro de los métodos que tiene predefinido el sistema es orden ascendente, y este distribuye el monto de presupuesto en orden menor a mayor. Un ejemplo en el que se puede ocupar este método de distribución es cuando se aumentan los gastos presupuestados durante el año. Es decir, quizás en este ejemplo, enero pues sea uno de los meses en los que menos presupuesto ocupemos, y conforme pasa los meses es como se va consumiendo ese presupuesto. Entonces, bajo esta idea o este concepto es como va realizando esa distribución. Por el contrario, el método 3 es orden descendente. Este va a distribuir el monto de presupuesto en orden mayor a menor, y bueno, va a ser totalmente contrario a la opción anterior. Y un ejemplo de cuando se ocupa este método de distribución va a ser cuando se reducen los gastos presupuestados durante el año. En este caso, pudiera ser que a lo mejor enero es uno de los meses más fuertes del año donde se ocupa presupuesto, y conforme avance el año, pues bueno, la distribución va disminuyendo. Ok, antes de pasar a SAP, quiero platicarles acerca de la creación del escenario. Para crear un nuevo escenario, podemos usar la combinación de teclas Control-I. Esto nos va a habilitar una nueva línea donde nosotros vamos a definir un nuevo escenario de presupuesto. Y dentro de esta ventana, como lo vamos a ver a continuación, vamos a tener dos opciones. Una va a ser copiar escenario de presupuesto y la otra va a ser importar escenario de presupuesto. Si nosotros seleccionamos la opción copiar escenario de presupuesto, básicamente la estaríamos ocupando cuando ya tenemos un escenario creado, quizás en algún ejercicio anterior, a lo mejor que se haya creado con la finalidad de pruebas. Nosotros podemos tomar ese escenario de un ejercicio anterior como un modelo o base para la creación del nuevo escenario del ejercicio actual. Esa sería la situación en la que lo estaríamos ocupando. También va a ser posible importar escenario de presupuesto. Si nosotros estamos trabajando con varias razones sociales y en una razón social ya se definió un escenario de presupuesto, pues podemos importar ese modelo como base a una nueva razón social para copiarlo y pues tener también repetido el escenario, ¿no? A lo mejor no, para no tener que hacer el ingreso manual para cada base de datos, se puede ocupar esta opción. Algo importante a comentar aquí es que las cuentas deben ser iguales para cada base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar el menor número de errores o mensajes que nos llegue a marcar el sistema, tenemos que garantizar que las cuentas que estemos ocupando sean iguales entre base de datos. Voy a pasar a SAP. Y voy a ir al módulo de finanzas, definición del presupuesto. Y en este apartado vamos a tener tres opciones: escenarios de presupuesto, métodos de distribución de presupuesto y la definición del presupuesto. Los métodos de distribución son los que ya comentamos y que de manera estándar vienen estos. Es posible que nosotros seleccionemos o le demos un clic en fijar como estándar. Lo que va a hacer es que el presupuesto que nosotros vamos a crear, pues va a tomar este método como el fijo, ¿no? Para hacer esa distribución. Y también es posible crear uno nuevo. Si yo, por ejemplo, me voy al botón crear, pues bueno, aquí como podrán ver, ya me dio un código consecutivo para el nuevo método. Yo puedo incluir aquí un nombre o descripción y definir un monto, ¿no? A lo mejor en este caso se ocuparía cuando alguno de los anteriores no, pues no funcione, y a lo mejor en base a los datos históricos de cómo se ha ido definiendo el presupuesto para la empresa, pues bueno, se pueda
definir uno aquí personalizado y asignar a cada mes cómo va a ser ese método de distribución, ¿no? A lo mejor algunos meses son más fuertes que otros en cuestión de gastos, ¿no? Y algunos otros sean más bajitos. Entonces ahí podemos jugar un poco con ese método de distribución y hacer uno personalizado que pues sirva a las necesidades de la empresa. Para los escenarios de presupuesto, esta es la ventana. Aquí, por ejemplo, si vemos, tenemos el apartado ejercicio. Y aquí tenemos una lista de todos los ejercicios de la empresa. Voy a seleccionar el actual, que es 2016, y yo aquí ya he predefinido unos escenarios de presupuesto. Es importante mencionar que el sistema trabaja con un presupuesto que va a ser el base. En este caso, mi presupuesto base es 2016 y el porcentaje inicial es 100%, que quiere decir que está basado en el mismo y todos los documentos que yo vaya a crear que involucren cuentas presupuestadas lo va a tomar conforme a esta referencia. Yo puedo adicionalmente crear un nuevo escenario de presupuesto basado en este que tengo como base, que es lo que vemos aquí en esta columna. Y bueno, esto lo que únicamente a mí me serviría es, por ejemplo, para el caso de que yo quisiera crear algún escenario de tipo optimista, tipo pesimista, ¿no? Y ayudándome quizás de los reportes de manera estándar del sistema, pues pueda haber ese comparativo. Sin embargo, pues aunque yo tenga aquí 2 o más escenarios creados, el sistema únicamente va a tomar uno para hacer esa validación y ver cuándo se excede o no del presupuesto. Otras columnas que vemos también en esta ventana va a ser el método de redondeo. Generalmente la opción o el valor que se determina por defecto es sin redondeo. Sin embargo, ustedes pues pueden seleccionar de uno de estas opciones que se enlistan a continuación. Básicamente pues es como queremos que lo tome, ¿no? A cuántos decimales y queremos que lo redondea a un importe entero, decenas enteras, etcétera. También es posible definir desde este apartado una norma de reparto o centro de costos que tengamos dada de alta en nuestra empresa y también un proyecto. Sin embargo, si nosotros no queremos que únicamente vaya ligado a un centro de beneficio, centro de costo en particular, pues bueno, podemos dejar esta columna libre y posteriormente en la definición del presupuesto nosotros podemos agregar manualmente los centros de costo y a partir de ahí indicar la distribución del presupuesto por cada centro de costo, ¿de acuerdo? Dado que aquí pues únicamente solo deja activa una opción, puede o no definirse en estas columnas. También en esta ventana vamos a tener las opciones que les comentaba, que es copiar escenario, importar escenario. En la opción de copiar escenario de presupuesto, vamos a tener que la base, origen y la destino es la misma. Y el escenario original yo puedo seleccionar alguno de los que tengo para ejercicios anteriores. Y voy a seleccionar escenario destino, pues uno de los que ya tengo, por ejemplo ese de test. Lo único que tengo que hacer es darle ejecutar y con eso vamos a ver. Bueno, aquí anteriormente ya había ejecutado la opción de copiar, nos aparece un mensaje de operación finalizada con éxito. Básicamente lo que va a hacer es copiarme de un ejercicio a otro de las cuentas que se le definieron con presupuesto, las va a copiar en cuanto a monto y sobre ese escenario va a ser sobre el que se esté trabajando el comparativo. Para la parte de importar escenario, vamos a tener esta ventana.
Aquí en datos originales vamos a tener el botón de seleccionar sociedad. Nosotros actualmente estamos firmados en la base de datos SBO DemoMX. Pudiéramos a lo mejor seleccionar el de otra base de datos. Y aquí vamos a poder ver el listado de escenarios de presupuesto que tiene esa base de datos. Seleccionaríamos alguno de ellos y posteriormente, ya sea que definamos un nuevo escenario a los que ya tenemos dados de alta o copiar esa información entre un escenario existente. Como les comentaba, las cuentas requieren ser las mismas de una base de datos a otra para que funcione esta opción de importar escenarios de presupuesto. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de definición del presupuesto. En esta ventana vamos a ver los diferentes escenarios de presupuesto que tenemos creados. En este caso, pues bueno, tengo uno para el ejercicio del 2006, 2009 y el que estamos ocupando como de manera predefinida para el ejercicio actual, que es 2016. Si yo le doy OK a esta ventana, me va a traer todas las cuentas de pérdidas y ganancias, las que están básicamente seleccionadas como relevantes para presupuesto. Aquí, a manera de ejemplo, voy a tomar una cuenta, me voy a la info detallada y como les comentaba, ¿no? Esta casilla es la que el sistema marca de manera automática cuando nosotros en la inicialización principal le damos que sí las marque como relevantes. Y bueno, todas estas cuentas son las que me marcó como relevantes para presupuesto. Podríamos trabajar de esta manera y ver cuáles cuentas son las que actualmente no tienen un presupuesto asignado y definírselo de manera manual, o si yo quito esta opción de visualizar cuentas sin presupuesto, únicamente me va a traer aquellas cuentas a las que yo ya les definí un monto. ¿De acuerdo? Esto es pues simple ajuste de la vista que estamos consultando. De manera estándar, y nos va a traer el método de distribución igual a. Sin embargo, nosotros podemos aquí cambiar alguno de los otros métodos de distribución o inclusive ponerlo como manual. En la opción de manual, nosotros tendríamos que estar definiendo de acuerdo al monto de presupuesto que tengamos destinado para una cuenta, cómo va a ser el comportamiento o esa distribución de presupuesto entre los meses, ¿no? Lo que les comentaba, quizás ciertos meses son los que son pues más pesados en cuanto a, no sé, los gastos de la empresa, si fuera el caso que estemos presupuestando una cuenta de gastos, y bueno, en determinados meses vamos a estar consumiendo más y a lo mejor otros son más bajitos, ¿no? Entonces, bajo ese escenario sería como ocuparíamos el método de distribución manual. Nosotros aquí podemos colocar, por ejemplo, algún monto que va a ser el monto de presupuesto para esta cuenta específica, ¿no? Por ejemplo, cuentas incobrables. Le voy a dar a actualizar. Voy a seleccionar nuevamente la cuenta y si yo le doy doble clic sobre el número de renglón, me va a abrir una nueva ventana. Esta ventana se llama Detalles Ampliación del Presupuesto. Como podemos ver, tenemos aquí pues información acerca de la cuenta, su número de cuenta, descripción de la cuenta y el monto asignado. Este monto está definido en manera local y dado que
tengo seleccionado el método de distribución igual a, como podemos ver, el sistema automáticamente me hace la distribución mensual del presupuesto, ¿de acuerdo? Y también es importante mencionar que dado que el sistema se gestiona en moneda local y en moneda del sistema, pues automáticamente me hace la conversión también a la moneda del sistema. Es por eso que aquí también lo veo distribuido. En este caso, mi moneda del sistema es dólares. Entonces, en esa moneda es en la que me está haciendo la distribución. Si fuera el caso de que, no sé, quizás en febrero, pues tenga contemplado que pues este presupuesto que tengo asignado de manera mensual no me es suficiente para estos gastos de cuentas incobrables, pues bueno, quizás yo pueda definir un monto mayor para ese mes. Y como pueden ver, aquí ya me está marcando una diferencia, ¿no? De acuerdo al monto que yo ya le había especificado anteriormente. Lo que tengo que hacer son dos opciones. Una, ajustar el monto quizás en algún otro mes, de tal manera que yo pueda compensar la cantidad inicial especificada, o bien ayudarme del botón actualizar diferencias y el sistema automáticamente me hace el ajuste. En este caso, eh, pues siempre me va a tomar el último mes, ¿de acuerdo? Independientemente del mes que yo esté moviendo aquí, el sistema pues se va a ir contra el último mes. Aquí me hace el ajuste y lo único que tengo que hacer es darle a actualizar. Actualizar, actualizar. Si pueden observar, como yo hice el ajuste de manera manual, el sistema automáticamente me cambió el método de distribución, que es lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor febrero es mi mes más fuerte, pero diciembre no tanto, ¿no? Entonces, el método manual, pues lo que va a hacer es eso, ¿no? Que el ajuste sea totalmente dependiendo de lo que el usuario eh, pues quiera poner en esa cuenta o necesita actualizar. Dentro de esta misma ventana también vamos a tener esta columna de real. En este caso y para esta base de datos yo ya hice algunas contabilizaciones ocupando la cuenta de gastos de viaje. Entonces, de tal manera tengo este pequeño comparativo de lo que tengo realmente presupuestado y de lo que actualmente va hasta ahorita consumido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, conforme yo empiece a ocupar las cuentas que tengo aquí presupuestadas, pues la información de esta columna se me va a comenzar a llenar. Y pasando un poco al tema de centro de costos o las normas de reparto, yo puedo asignar de manera manual cuánto de ese monto que estoy presupuestando para alguna de esas cuentas va a ser el que necesito distribuir. Entonces, por ejemplo, aquí de manera manual agregué uno que es oficina y otro planta. Entonces, de los 70,780 que estoy destinando para electricidad, yo estoy diciendo que 20,780 van a corresponder para la oficina y el restante para la planta, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cómo puedo hacer esto? Selecciono, por ejemplo, una de las cuentas, le doy un clic derecho sobre el monto y me va a aparecer la opción agregar centro de costos. En esta opción me va a aparecer el listado de todas las normas de reparto que yo tengo creadas. En este caso voy a seleccionar nuevamente oficina. Y bueno, según el monto que tengo aquí presupuestado, pues voy a poner manualmente la cantidad que le correspondería a este centro de costos, ¿no? Por ejemplo. Y ahora voy a agregar otro que sea planta. Y voy a agregar el monto restante.
Si se dan cuenta, pues bueno, este monto me está haciendo pues la sumatoria de acuerdo a lo que yo le definí previamente a esta columna, ¿no? En este caso, en la columna del débito. Lo único que voy a hacer es darle a actualizar y ahora sí, en todos los documentos que yo contabilice y que ocupe esta cuenta, en este caso de teléfono, con cualquiera de estos dos centros de costo, a partir de ahí me va a empezar a ir consumiendo el monto de presupuesto que está destinado en esa cuenta. Y esto lo puedo hacer también de manera manual por cuenta y así pues ir definiendo cuál va siendo relevante para ese centro de costo. Ok. Igual la parte de actualización y modificación es algo que ya revisamos, ¿no? Que es entrar directamente a la ventana definición de escenarios de presupuesto, dar doble clic sobre la línea y nos va a aparecer la ventana de detalles de ampliación del presupuesto, donde podemos modificar de manera manual esa distribución que tiene. Ok, una vez que pues nosotros ya hayamos parametrizado a nivel general el presupuesto, hayamos definido también un monto para esas cuentas de presupuesto, la interacción con el usuario final va a ser lo siguiente. Si nosotros seleccionamos la opción mensaje de advertencia, este sería el mensaje que el usuario estaría viendo cuando esté generando algún documento, ¿no? Inclusive lo que nos va a marcar es la cuenta y el monto, ¿de acuerdo? Por lo que nos estamos excediendo y eh, pudiera ser que a lo mejor el monto que estemos ajustando con el documento o tratando de contabilizar se exceda del que está presupuestado quizás para ese mes. Si nosotros le damos aceptar, pues bueno, entonces con el mensaje de advertencia, como les decía, sí se va a generar el documento y pues solo va a quedar en una advertencia. Por el contrario, si nosotros seleccionamos la opción de bloqueo, el tipo de mensaje de error va a ser como el que estamos visualizando. De igual manera nos va a marcar el tipo de cuenta y la cantidad, ¿no? Por la que nos estamos excediendo. Bajo esta opción, pues el usuario no va a poder crear el documento hasta que se haga quizás un ajuste de manera manual al monto de la cuenta o bueno, ahí ya se tendría que revisar internamente cuál sería el procedimiento a seguir. Y como parte también de las opciones que trae de manera nativa el sistema, esto no forma parte de la configuración inicial del presupuesto, sin embargo, pues queremos compartírselas porque son opciones que trae ya de manera nativa el sistema y que pueden ayudar a complementar la configuración inicial del presupuesto. Una de ellas es la alerta que está predefinida por el sistema, que es la desviación del presupuesto. Si ustedes activan una alerta, pueden indicar, por ejemplo, a qué usuario de manera interna o quizás por correo le llegue ese mensaje de advertencia de alguno de los documentos que aparecen en la imagen. Cuando alguno de esos documentos excede el monto de alguna cuenta presupuestada, le va a llegar, en este caso, no sé, al encargado quizás de contabilidad, ¿no? Y va a decir, ok, el usuario final generó este documento y pues bueno, ya se tiene un importe de desviación. Esto va a ser en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, con los documentos que aparecen en esta alerta, ustedes pueden seleccionar si quieren quizás que abarque órdenes de compra o solo facturas, se puede ir inclusive hasta los pagos, anticipos. Eso dependerá pues de las necesidades
de la empresa. Y también, bueno, el mensaje que va a mandar es algo como esto, se lo va a mandar, en este caso, en el ejercicio se lo mandó al usuario manager y vamos a tener dentro de ese resumen de mensajes o alertas una cuenta, la información de la cuenta de la cual se hizo la desviación del presupuesto y nos va a mandar un enlace a la liga de la factura, en este caso, que fue la que señalamos, para que, pues bueno, la persona encargada pueda revisar este documento y también tomar las acciones correspondientes. Igual bajo este concepto de alerta, pues el documento se genera de manera manual. Y también para complementar tenemos en la parte de las autorizaciones, en los modelos de autorización, una de las condiciones que viene por defecto es desviación de presupuesto. De esta manera también podríamos pues tener un mayor control sobre los documentos que se estén creando en el sistema, ¿no? A lo mejor en las parametrizaciones iniciales del presupuesto nosotros definimos que únicamente le genere una alerta al usuario, pero que le permita crear el documento. Sin embargo, para cuestiones pues también de operación de la empresa, quizás haya algún usuario que necesite dar la aprobación final para que el documento se cree o no en el sistema. De ser ese caso, se tendría que crear un modelo de autorización colocando como autor a la persona o personas que estén generando determinada contabilización y, bueno, en las condiciones pudieran ocupar la opción de desviación de presupuesto y también definirle algún valor, ¿no? Este valor también va a ir en porcentaje y pues da más opciones, ¿no? Por ejemplo, en este apartado, desviación de presupuesto, las opciones que tendríamos es cuando sea mayor que y el valor asignado, cuando sea superior igual, menor que, igual, dentro del ámbito, fuera del ámbito. Entonces, esto nos da también oportunidad de, de poder complementar la configuración y decidir acerca de si se crea o no el documento en el sistema. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los reportes del presupuesto. Dentro de finanzas, informes financieros, informes de presupuesto. Estas van a ser las opciones de informes estándar para presupuesto. El primero, que es el informe de presupuesto, pues va siendo parecido a otros informes que tiene el sistema de manera nativa. En este caso vamos a poder seleccionar entre los escenarios que tengamos existentes. Cuando empecemos a contabilizar documentos que incluyan quizás las normas de reparto o algún tipo de código de proyecto, también va a ser posible hacer el filtro por este indicador. Y vamos a poder definir la visualización de este informe de manera anual, trimestral o mensual. Y aquí quizás a lo mejor contra un comparativo, ¿no? De el presupuesto real, que es el que vamos a tener en este ejercicio, o quizás con alguno de los ejercicios anteriores, ¿no? Esto sería con el escenario actual y ocupando alguno de los ejercicios anteriores. Aquí le voy a dar ejecutar y me aparece de esta manera. Lo que voy a hacer es abrir el nivel y voy a poder ver el detalle de las cuentas que tengo presupuestadas y a manera de resumen, por ejemplo, pues cuánto va siendo lo real, cuánto va siendo la diferencia,
los porcentajes y demás información. Sí, si gustan, vemos las preguntas al final de la sesión para poder concluir con el tema. Bueno, como les comentaba, vamos a tener aquí los comparativos del presupuesto y también va a ser posible ver u obtener un gráfico. Lo único que tengo que hacer es clic sobre el icono de gráficas y vamos a ver, por ejemplo, el comparativo del presupuesto real. En este caso, la línea que tengo aquí va siendo mi presupuesto real y lo que llevo pues consumido actualmente. ¿De acuerdo? En estos documentos que llevo contabilizados hasta el momento, pues no ha implicado que yo tenga una desviación o que haya superado de momento ese presupuesto, ¿no? Entonces, pues aquí puedo ver que pues aún voy bien, ¿no? Entonces, pues va siendo un buen presupuesto, una buena definición de presupuesto, dado que aún no se está rebasando ni tengo ningún tipo de desviación. También vamos a tener otros dos informes, que va a ser informe presupuesto de balance y de balance test. Aquí pues es muy parecido al informe anterior. También vamos a poder definir si queremos que nos tome en cuenta para la vista de este informe una fecha de contabilización o fecha de documento. ¿De acuerdo? Y pues una definición de rango de fechas. También vamos a poder tomar el escenario que hayamos creado, pues dado que tenemos definido aquí el rango de fechas del ejercicio actual, pues son los valores del escenario que tenemos de este momento creados. También va a ser posible seleccionar la opción de vista con el informe anual, el informe trimestral o informe mensual. Si queremos o no visualizar las cuentas con saldo cero. Si queremos que nos tome todas las cuentas o únicamente las relevantes para el presupuesto. Quizás ignorar ajustes del periodo 13 cuando se trata a lo mejor de los ajustes por cierres de año. Y la visualización de las monedas. ¿De acuerdo? En este caso, pues lo único que me está mostrando aquí son los saldos, por ejemplo, de estas cuentas. Sin embargo, pues como a estas cuentas no les definí un presupuesto, únicamente a las de gastos, pues no aparecen en este informe. Únicamente recordemos que balance pues solo muestra activos, pasivos, capital. ¿De acuerdo? Pero si fuera el caso que le asignáramos un presupuesto quizás a cuentas, no sé, eh, de caja, alguna que necesitemos de las cuentas de este informe, pues nos aparecería aquí el comparativo también. El informe de presupuesto para las cuentas de pérdidas y ganancias, vamos a tener aquí, nos da inclusive, a diferencia del anterior, la opción para la fecha de vencimiento. Igual, especificar un rango de fechas, el escenario, la vista del informe que nosotros queremos, cómo nos lo imprima el sistema. Vamos a tener los mismos parámetros que en el informe anterior y vamos a tener la opción de ampliado. Esto nos va a ser de utilidad cuando pues queramos visualizar o que nos acomode la información por un determinado proyecto o por una determinada norma de reparto, centro de costos. ¿De acuerdo? Esto sería para ocupar la opción de ampliado. Dado que aquí sí estoy definiendo, al menos para mis cuentas de gastos, un presupuesto, pues bueno, aquí también vamos a tener un comparativo de las cuentas y los montos que se están presupuestando, las diferencias y cuánto se va o se ha ido consumido en comparación del monto que se le ha destinado para la definición del presupuesto a esa cuenta.
Este sería el informe de presupuesto para la cuenta de pérdidas y ganancias. Ok. Adicionalmente a la actualización y la modificación manual que hemos visto en la ventana de definición del presupuesto, también hay una opción o alternativa para cargar el presupuesto a través del data transfer, ¿no? A lo mejor pensando en que pues va a ser la primera vez que carguemos un presupuesto y quizás nuestro plan de cuentas pues tenga muchas cuentas que marcamos como relevantes para el presupuesto y quizás para no ir de una en una, entonces podemos ayudarnos de la herramienta Data Transfer y las plantillas que tiene destinadas para este fin. Generalmente las plantillas se guardan en la ruta que vemos a continuación. Y bueno, esto va a ser dependiendo de si tenemos el cliente a 32 o 64 bits de SAP, pero va siendo la misma ruta, ¿no? O una parecida. Y de manera inicial vamos a ocupar dos templates o dos plantillas. Una va a ser la de la cabecera y la otra va a ser la de las líneas. Para la cabecera sería suficiente, en mi ejemplo yo ocupé dos cuentas que para fines de la sesión, pues bueno, fue para actualizar los montos. Entonces, lo único que estoy ocupando es colocar los consecutivos de línea, comenzando desde el 1, el total de el monto de la cuenta que voy a presupuestar y también indicando el método de distribución por defecto. En este caso tiene el 1, como recordarán, y de acuerdo al orden que les mostré en diapositivas anteriores de los métodos de distribución de presupuestos, el igual a tiene por defecto el código 1. En este caso, ese es el método de distribución que voy a ocupar y por eso lo estoy indicando así en la plantilla. Adicionalmente, estoy colocando también el número de cuenta que requiero afectar para la actualización del presupuesto. Y aquí es importante mencionar que, bueno, en mi caso o en la base de datos demo que estoy ocupando, no tengo cuentas segmentadas. Entonces, dado que no tengo cuentas segmentadas, estoy colocando tal cual el número de código de la cuenta. ¿De acuerdo? Si ustedes en su plan de cuentas sí ocupan segmentación de cuentas, pues ahí habría que hacer un proceso adicional para formar o llenar la información de la plantilla, ¿no? Que es poner el código interno de esa cuenta que se obtiene de la misma tabla o ACT, donde se guardan todas las cuentas y sería pues la única diferencia entre este tipo de plantilla y la que tendrían que hacer, ¿no? También en la cabecera, otro dato que vamos a ingresar va a ser el número de escenario. En este caso, mi escenario por defecto me lo marcó como el 4 de manera interna en SAP. Entonces, ese va a ser el dato que yo voy a estar ingresando en la cabecera. Para la parte de las líneas, voy a ingresar también mi consecutivo de acuerdo a los datos que puse en la cabecera para de esta manera, digamos, amarrar cabecera y detalles de la ventana que voy a afectar dentro de SAP. Y bueno, aquí se pueden especificar o no, son opcionales los comentarios en la línea. Y lo que sí debemos de poner es en la columna de Budget Total, ya sea dependiendo de si es débito o crédito, colocar el monto de presupuesto que voy a definir para esa cuenta. ¿De acuerdo? Esto sería para las líneas. Dado que en la cabecera ya definí el método de distribución, pues ya, al estar importando esa información al sistema, de manera automática me va a empezar a distribuir el monto por meses.
Y aquí como una referencia estamos colocando las pantallas de data transfer que se siguieron para la carga de esas plantillas. Y si yo consulto en SAP, una de las cuentas que yo afecté mediante la plantilla, pues bueno, voy a ver que efectivamente ahí me cargó ese monto y de manera automática me lo distribuyó. ¿De acuerdo? Así es como yo lo estaría viendo ya en el sistema. Y las sugerencias para la carga por data transfer, para estas y otras plantillas independientes, pues como siempre sería colocar únicamente valores numéricos sin comas, trabajar el archivo en Excel y guardarlo como un archivo de texto delimitado por tabulaciones, realizar cargas de prueba en una base test, ¿no? Y una vez que en base test ya nos cargue adecuadamente la información, pues ya podemos replicarlo en productivo. Y otro punto a mencionar es que, bueno, si no se están ocupando todas las columnas, no se eliminen, ya que el data transfer pues sigue cierta estructura con la información que tienen las plantillas. En ocasiones, si eliminamos columnas que no nos sirven, podemos llegar a perder esa estructura y bueno, también esto genera errores de carga de información. Bien, y de acuerdo a lo que revisamos, pues ahora va a ser posible que puedan crear un nuevo escenario de presupuesto, diferenciar entre los tipos de distribución de presupuesto del sistema o generar uno nuevo. Podrán actualizar y modificar una definición de presupuesto establecida. Se podrá definir la interacción del presupuesto con el usuario final a través de las opciones que ofrece SAP Business One. ¿De acuerdo? Ya sea bloquear la acción de creación del documento, solo advertencia, ninguna, generar un modelo de autorización o solo una alerta que le llegue a un determinado usuario. Podrán visualizar también los informes de presupuesto que tiene de manera estándar el sistema y cargar un presupuesto a través de plantillas de data transfer. Las referencias para la presentación del tema del día de hoy, pues bueno, fue una guía del portal de clientes de Business One. Este proceso se sigue manteniendo vigente desde la versión de la familia 8.8, por lo que esa va a ser la versión en la que encuentren el documento. También se les comparte la liga para el acceso al portal de clientes de Business One para el foro de la comunidad de SAP y como referencia una nota SAP a una liga que documenta con mayor detalle cómo importar presupuestos a través de data transfer, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a pasar al apartado de preguntas. Por favor, me las pueden ir indicando ya sea por chat o las vamos comentando en la sesión.